Hola chicos, somos el grupo número 4 y el día de hoy vamos a hablar sobre diferencias de timbre hasta la voz relajada. Esperamos que les guste. Gracias. Diferencia de timbre y causas que determinan la diferencia de timbre. El aire se acumula detrás de las cuerdas vocales y toma una posición necesaria para así poder producir los vibratos y los timbres. A continuación les voy a dar un ejemplo de diferencias de timbre. Les vamos a explicar cómo mi timbre es diferente al de ella. Bueno. Tendencia de la vocal cerrada a la diptongación. En la articulación de las palabras, los órganos evolucionan gradualmente desde su posición inicial a una posición un poco más abierta o un poco más cerrada, según los casos, dando origen a la diptongación. Ahora vamos a hablar de la imprecisión de las vocales inacentuadas. La imprecisión depende del timbre, del esmero y del descuido con el que las personas hablan o emiten sonidos, además de la pronunciación lenta o enfática dependiendo del ámbito en que la persona se encuentra. Vocales palatales y cerradas. La lengua se apoya contra los incisivos inferiores, el dorso se eleva contra el paladar duro, tocándolo ampliamente a ambos lados y dejando en el centro una abertura estrecha. Ejemplo: silla. Como pueden ver, en la palabra silla, la I no suena muy fuerte y tampoco hay una abertura bucal tan amplia. Eso es lo que explica que dejamos en el centro una abertura estrecha. Castillo, bicho, viña. Y abierta, con articulación menos avanzada hacia los alvéolos y con abertura algo más amplia entre la lengua y el paladar. Ejemplo: mirar. La lengua no toca el paladar superior. Ejemplo: mirar. Virgen. Como pueden ver, los labios se cierran, pero no toca la lengua el paladar. Cuando ustedes van a pronunciar la vocal I, no suena tan fuerte. Silba. Obispo, cisne y semivocal. En los diptongos AI, EI o I, que a veces se escriben en la forma E-Y, A-Y o Y, se pronuncian aún algo más abiertas y cortas que en los casos anteriores. Ejemplo: baile. La vocal I suena más abierta y más corta que en los casos anteriores. Esto por existir un diptongo en la palabra. Baile. La palabra baile contiene el diptongo AI, que puede sonar como AY. En AY, la consonante Y es más abierta que la vocal. Por eso cuando existe un diptongo, la vocal que acompaña a la I la hace que suene más abierta. Caimán, paisaje, reina, 20, aceite, peinado. Y semiconsonante. Los lados de la lengua se apegan al paladar, quedando en el centro una abertura más corta. La lengua y el paladar forman la articulación para que puedan sonar la vocal I y la consonante Y. Se pronuncia como semiconsonante, toda inicial I de diptongo y triptongo. Ejemplo: labio, rabia, tierno, conciencia. Y relajada. Es breve y relajada. Varía fácilmente según la rapidez, el énfasis y el tono en el que se habla, como por ejemplo, tímido, católico, retórica. Como podemos ver en los ejemplos, es más suave la I. Pronunciación de la conjunción Y. La pronunciación de la conjunción Y tiene diversos factores fonéticos.
Entre dos consonantes se pronuncia normalmente una vocal I relajada, como por ejemplo pájaros y árboles. Entre vocal y consonante se convierte en semivocal, como por ejemplo almíbar y azúcar. Entre dos vocales toma normalmente el sonido de la palatal fricativa, o sea, la conjunción y, como por ejemplo perro y gato. Es cerrada. Se forma en el paladar duro. La punta de la lengua se eleva hacia los incisivos inferiores, aproximadamente hacia los segundos molares, dejando espacio entre el paladar y la lengua. Si ponemos en práctica estas instrucciones, podemos notar la diferencia, como por ejemplo guerra, compré, perro. E abierta. Para la articulación de la E abierta se requiere mayor distancia entre el paladar y la lengua. Asimismo, mayor abertura entre la mandíbula y los labios. La punta de la lengua contra los incisivos inferiores es más suave, como por ejemplo cierra, coser. Es relajada. La vocal E resulta en muchos casos relajada e imprecisa, sobre todo hallándose en un acento fuerte y otro secundario, o bien final grave, en una misma sílaba. El grado de relajación de la E varía fácilmente según las circunstancias, pero sin dejar de ser menor que la E alemana. Cuando la vocal E va en contacto con una consonante palatal, el timbre de dicha resulta más cerrada, por ejemplo, sello, pecho, peña. En algunos casos, la pronunciación vulgar llega a convertirse la E en A, rainé, sais, vainta. Los franceses, por su parte, necesitan evitar la confusión de este sonido con su E caduca o muda. Ejemplos: húmedo, lombrego, pídenos, tomen. Vocal A media. La A se pronuncia en la sílaba acentuada, requiere una abertura de los labios mayores, a diferencia de las demás vocales. La lengua debe estar suavemente extendida en el hueco de la mandíbula inferior. El dorso debe elevarse un poco hacia la parte media de la boca. La lengua debe estar más abajo de los bordes incisivos inferiores. Su punto de articulación es una pequeña elevación del dorso de la lengua, corresponde al límite entre el paladar duro y el velo del paladar. Las vocales I, U, su timbre es semejante al de la A. Ejemplos: caro, serrano, gitano, encanto. La A palatal. Ante las consonantes che, eye y n, y la articulación de la vocal A, sobre todo en la sílaba fuerte, se hace un poco palatal, aproximándonos a un timbre de 46 a velar. Ejemplos: macho, despacho, pachón, vaya. A velar. La lengua se recoge un poco hacia el fondo de la boca. El predorso toma una forma ligeramente cóncava y el resonador que se forma en la cavidad bucal es mayor. Para más entendimiento les explicaré un ejemplo en francés. Pater, father. Su tensión muscular es menor que la A media y su timbre es más grave. La A velar aparece principalmente en los siguientes casos: ante las vocales O, U, caos, ahogado, pauta. Les explicaré cuando la sílaba cerrada L le cierra a la A. Malva, igual, calvario. A relajada. Cuando entablamos una conversación normal, siempre aparece con mucha frecuencia una A débil y relajada. Los labios y las mandíbulas se abren menos y la lengua toma una posición menos tensa, retirada hacia atrás. Ahora les daré a conocer unos ejemplos: pecadora, caballero, parador, agua. O cerrada. Los labios avanzan un poco hacia afuera, abocinándose y dando una abertura en forma ovalada. Abertura de la mandíbula de unos 6 milímetros. La abertura de las mandíbulas es de 6 milímetros. Entre los incisivos, la lengua se recoge hacia el fondo de la boca, elevándose contra el velo paladar. La punta de la lengua desciende hasta tocar los alvéolos inferiores, tensión media. La O cerrada aparece principalmente en la sílaba abierta, acentuada y también, aunque con la articulación menos tensa y precisa, en sílaba abierta con acento secundario. Mencionaré unos ejemplos: recibió, boda,
pollo. O abierta. En la sílaba fuerte y cerrada, en el diptongo o i, se pronuncia ordinariamente una o abierta, en la cual la separación entre los labios y entre las mandíbulas es algo mayor que en la o cerrada, mientras que la elevación postdorsal de la lengua resulta sensiblemente menor. Ejemplos: corro y gorro. O relajada. En la conversación ordinaria, la o débil antepausa entre sílabas relativamente fuertes o vocales a o e siguientes. Se pronuncian como articulación relajada e imprecisa, sin que las mandíbulas se separen tanto y sin que la lengua tome una posición segura y fija. Pero en el momento en que la pronunciación se hace lenta, esmerada o enfática o relajada, desaparece, siendo sustituida por una o cerrada o una o abierta, según las circunstancias especiales de este caso. Ejemplos: queso, época. Generalmente en la sílaba abierta acentuada y también en la sílaba abierta con acento secundario en la pronunciación lenta y esmerada. Entre los incisivos, la lengua se recoge hacia el fondo de la boca, elevándose más que contra el velo del paladar, la punta de la lengua, al nivel de los alvéolos inferiores, como suspendida en el hueco de la mandíbula inferior, tensión muscular media. Ejemplos: cura o escudo. Y ante la consonante R se pronuncia una U perceptible más abierta que la descrita en el punto anterior, con sonido semejante al de la O en alguna parte del mundo. Ejemplos: conducta, disgusto. U semivocal. En los diptongos a, u, e, u se pronuncia una U breve y rápida. Su articulación se reduce al movimiento que realizan los órganos para una vocal precedente en una posición de una U, cuya tensión apenas llega a producirse, es interrumpida por una consonante. Ejemplos: causa, incauto, infausto, raudo. La U semiconsonante. En los diptongos ua, ue, ui, uo se pronuncia también una U momentánea, cuya articulación, al contrario de lo que ocurre en la U semivocal, consiste precisamente en pasar de una manera rápida desde la posición que corresponde a la vocal U. A veces, la W aparece entre vocales o en posición inicial absoluta, y en estos casos su articulación toma aún más carácter de consonante que cuando va dentro de la sílaba. Por ejemplo, los labios se aproximan más entre sí y la lengua se acerca más al velo paladar. Mencionaremos ahora unos ejemplos. Por ejemplo, hueso. Esta es la palabra correcta de pronunciar, pero todos estamos mal acostumbrados y pronunciamos la palabra hueso, cambiando la H por la W y tildando a la E y no pronunciándole a la U. De igual manera pasa con hueco, hueco. También lo mencionamos como hueco. Cambiamos la H por la W y en la palabra huevo le aumentamos la G, que viene a ser huevo. U relajada. La pronunciación es una U breve y relajada. Los labios no se redondean y la punta de la lengua no se recoge hacia atrás. La pronunciación varía según la rapidez, el énfasis y el tono en el que se habla, como por ejemplo, brújula, ridículo, cinturón.